Para empezar a desarrollar los componentes de la salud digital, vamos a hacerlo sobre el más importante, la historia clínica electrónica, elemento que integra los otros componentes de la salud digital y que es el eje funcional de la prestación de servicios de salud. Empecemos diciendo que la digitalización de los procesos clínicos ha convertido a la historia clínica electrónica en un activo estratégico para la prestación de servicios, la docencia, la investigación y la gestión en salud. Y para que la historia clínica electrónica cumpla con su propósito de mejorar la seguridad del paciente, facilitar el flujo de la información y soportar las decisiones clínicas con base en la evidencia, es indispensable entender su estructura, el proceso de interoperabilidad y los estándares que la soportan, su usabilidad, los aspectos relacionados con confidencialidad, privacidad y seguridad, así como su capacidad de extensibilidad. En este punto, y antes de entrar en materia, es importante anotar que en la literatura médica existe una distinción conceptual entre los términos registro médico electrónico e historia clínica o historia médica electrónica, aunque en la práctica clínica y administrativa suelen emplearse de forma indistinta y ser intercambiables, lo que puede generar alguna confusión entre los actores del sistema. Los registros médicos electrónicos se refieren principalmente a la versión digital de la información contenida en el expediente médico tradicional de un paciente determinado, generalmente limitado al contexto de una atención en una sola institución o por un solo proveedor de salud. En contraste, la historia clínica electrónica abarca un sistema más amplio, longitudinal, diseñado para integrar y compartir información clínica relevante entre múltiples actores, incluyendo instituciones y profesionales de la salud, lo que facilita el intercambio de información y el acceso remoto a los datos del paciente a lo largo del tiempo y en diferentes contextos asistenciales. La historia clínica electrónica incluye funcionalidades avanzadas como la integración de datos fuera de las paredes de las instituciones, la interoperabilidad entre sistemas y la posibilidad de incorporación y conectividad de información generada por el propio paciente, además de servir para fines secundarios como la investigación o la planificación en salud pública. En contraste, los registros médicos electrónicos suelen estar circunscritos a la documentación clínica generada durante la atención en una sola institución y no necesariamente está diseñada para ser compartida entre diferentes actores y fuera de ese contexto. Veamos entonces algunos de los componentes de la historia clínica electrónica. Empecemos diciendo que es el núcleo informativo del ecosistema digital en salud y que se compone de datos estructurados, campos codificados como diagnósticos, procedimientos o medicamentos y campos no estructurados en los cuales podemos consignar notas narrativas, incluir imágenes, informes escaneados o archivos multimedia. Recordemos que los datos estructurados permiten la interoperabilidad, el análisis automatizado de la información y la generación de indicadores, mientras que los no estructurados aportan el contexto clínico, narrativo y humano que contribuye a la toma de decisiones centradas en el paciente. Una historia clínica electrónica eficaz es capaz de equilibrar ambos tipos de información, garantizando la pertinencia, la trazabilidad y la actualización continua. Es muy importante recordar que la calidad del dato, la completitud, la exactitud, la oportunidad es un elemento determinante para la toma de decisiones clínicas basadas en la evidencia y para procesos analíticos como el desarrollo de algoritmos predictivos. En mi análisis del tema, un desafío persistente de la historia clínica es que los sistemas permitan integrar información de manera ágil, sin sacrificar detalles clínicos
ni generar sobrecargas administrativa ni cognitiva. En segundo lugar, hablemos de la interoperabilidad y los estándares que la soportan. Este proceso, en el cual profundizaremos en un módulo posterior, es la capacidad de los sistemas de información en salud de intercambiar y utilizar datos de forma segura, coherente y significativa entre diferentes sistemas. Para alcanzarla se emplean estándares internacionales como HL7V2 o FIRST. La interoperabilidad no solamente facilita la continuidad asistencial entre diferentes instituciones, consultorios, laboratorios o aseguradores, sino que también permite la integración de los datos generados por el propio paciente mediante dispositivos vestibles, aplicaciones móviles o monitores domiciliarios conectados. Sin embargo, la historia clínica electrónica requiere un buen sistema de gobernanza de datos, acuerdos de intercambio y mecanismos de autenticación, validación y trazabilidad para evitar pérdidas de información o duplicidades. En tercer lugar, hablamos de la usabilidad y la experiencia del usuario. Digamos que la usabilidad de la historia clínica electrónica impacta directamente en la satisfacción de los profesionales que la utilizan, en la seguridad del paciente y en la eficacia del sistema de salud. En este punto, la participación de médicos, enfermeras y otros profesionales y usuarios finales en las fases de diseño y evaluación de la historia clínica electrónica es un factor clave para garantizar que el sistema se adapte a los flujos clínicos reales. Entre las buenas prácticas para esto se incluyen el diseño centrado en el usuario, que implica la incorporación de pruebas de usabilidad, prototipos y retroalimentación iterativa. Implica también la formación continua, capacitación de los usuarios que debe incluir no solamente el uso técnico, sino la comprensión de la forma como la digitalización cambia la práctica clínica. Por otra parte está la personalización, adaptación de plantillas, atajos y alertas de acuerdo con la especialidad y con el contexto. En mi experiencia, muchos fracasos provienen de la adopción con una sobrecarga cognitiva excesiva y una interfaz rigurosa que prioriza procesos administrativos o de facturación sobre la atención clínica. En cuarto lugar, hablamos de la privacidad, la seguridad y la confidencialidad de la información. La protección de los datos personales de los pacientes es un imperativo ético y legal. Toda historia clínica electrónica debe cumplir con las normativas nacionales e internacionales en materia de protección de datos, así como garantizar una serie de mecanismos entre los que se incluyen: 1. El cifrado en tránsito y en reposo. 2. El control de accesos basado en los roles de cada persona. 3. Auditorías de acceso y registro de modificaciones. 4. Mecanismos de autenticación multifactor. 5. Protocolos de respaldo y de recuperación ante fallos del sistema o posibles pérdidas de información. En poblaciones vulnerables, como los niños, las personas mayores o las personas afectadas por problemas de salud mental, se requieren protocolos diferenciados de consentimiento informado por accesos, por ejemplo, tutores, cuidadores o familiares que tengan roles determinados en el cuidado de la persona. Desde mi punto de vista, uno de los elementos críticos en esta parte de la historia clínica es la necesidad de educar a los usuarios sobre prácticas seguras de la información, ya que la brecha de ciberhigiene sigue siendo una debilidad estructural de los sistemas electrónicos de salud. 5. Extensibilidad y aplicaciones asociadas. Una historia clínica electrónica moderna debe estar en capacidad de integrar nuevas aplicaciones y servicios clínicos sin comprometer su estabilidad ni su integridad. Marcos como SMART o FIR permiten que aplicaciones externas como calculadoras de riesgo,
guías de práctica clínica interactivas, herramientas de farmacovigilancia o aplicaciones de seguimiento remoto se conecten de forma segura utilizando interfaces estandarizadas. La evaluación de estas integraciones debe considerar los siguientes elementos: fiabilidad y tiempo de respuesta, gestión de versiones y dependencias relacionadas, tolerancia a fallos, evaluación del impacto clínico y en el flujo de trabajo. En mi punto de vista, la extensibilidad es una oportunidad estratégica para transformar la historia clínica electrónica en una plataforma viva, interactiva, donde puedan converger inteligencia artificial, analítica avanzada y medicina personalizada para garantizar la mayor calidad de la atención al paciente. Algunos consejos prácticos para la implementación de la historia clínica electrónica. Es importante tener organizado el contenido clínico, estructurar las notas y los resultados de manera que la información crítica, como diagnósticos, medicaciones activas o alertas de alergias, esté disponible de inmediato. Por otra parte, la personalización funcional, utilización de plantillas y atajos que reflejen el flujo clínico real, desactivación de alertas redundantes o irrelevantes. 3. Interoperabilidad progresiva. Por ejemplo, interoperabilidad del protocolo FHIR con laboratorios externos o con dispositivos del paciente. 4. Seguridad dinámica. Revisión periódica de los permisos de acceso, especialmente en servicios pediátricos o de salud mental. 5. Retroalimentación continua. Participación de los actores del sistema en sesiones con el proveedor o el equipo de tecnología de la institución para reportar errores, sugerir mejoras y compartir buenas prácticas. Finalmente, algunas consideraciones para nuestro país. En términos generales, en Colombia, los sistemas de información en salud han avanzado de manera significativa frente a otros del continente. Sin embargo, aún existe heterogeneidad en la adopción de estándares completos de interoperabilidad. Por lo tanto, es clave que los procesos nacionales estén alineados con los estándares internacionales mencionados anteriormente. En la misma línea está evolucionando la cultura de la protección de datos, que en nuestro país está normatizada por la Ley 1581 y las reglamentaciones asociadas, las mismas que imponen obligaciones que deben traducirse en la arquitectura de la historia clínica electrónica, en la auditoría y en las políticas internas. Por otra parte, la formación de los profesionales es un elemento clave. Dada la diversidad al interior de las instituciones, es útil incorporar módulos de educación continua en el diseño de la historia clínica electrónica, incluyendo estándares de usabilidad, seguridad y confidencialidad. En contextos como la atención de personas con enfermedades crónicas, enfermedades mentales, personas mayores con discapacidad, la integración de datos de dispositivos de monitoreo domiciliario o remoto, por ejemplo, sensores de caídas, seguimiento de signos vitales o aplicaciones de salud, puede aportar una continuidad asistencial que requiere interoperabilidad real, pero que mejora de una manera significativa la calidad de la atención, la salud, el bienestar y la calidad de vida de estas personas.